Bienvenido a Plaza Cívica, un programa con periodismo objetivo y profesional. Quédate con el periodista Juan José Contreras Lara. Recuerda que nos escuchas todos los martes y jueves a partir de las 7 de la noche. Quédate con nosotros. Este es un programa con un enfoque de análisis periodístico, con temas de actualidad y con invitados especiales. Comenzamos. Muy buenas tardes, soy Juan José Contreras y le doy la bienvenida a Plaza Cívica, este programa que aborda los asuntos de interés colectivo que se discuten en los espacios públicos. Esta tarde vamos a abordar, por cierto, como cada jueves, un tema verdaderamente interesante. Le damos la bienvenida a todos e iniciamos pues recibiendo en estos micrófonos y en estas cámaras. Me da mucho gusto que me acompañe la narradora y mediadora de lectura María Elizabeth Álvarez Molina, quien es maestra en educación básica y licenciada en educación primaria, pero independientemente de esto nos viene a proponer un tema verdaderamente sensacional. A mí me apasiona mucho la lectura. Buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando en este momento y si no posteriormente en Facebook. Muchas gracias. Vayan sumando todos. Así es. El tema de la lectura es verdaderamente apasionante, pero yo quiero empezar preguntándote, eres maestra en educación básica, licenciada en educación primaria. ¿Qué te animó para incursionar en esta actividad en la docencia? Ok, pues yo creo que siempre nos remitimos a nuestra infancia y a las experiencias que hemos tenido. Entonces, pues yo jugaba a ser maestra, tengo 2 hermanas menores y pues siempre se entiende que la mayor es la que debe de ayudar a los menores o a los primos. Entonces, creo que desde ahí descubrí mi vocación de ser maestra porque estoy convencida que sí soy maestra de vocación y de pasión y creo que fue dándose de manera natural. ¿Fue debido a una tradición familiar o fue decisión tuya nada más? No, fue decisión mía. Yo no provengo de familia de maestros, soy la primera, digamos, de... Te lo pregunto porque es común, bueno, es bastante común, ¿no? Que los padres hereden esta vocación a los hijos y bueno, se empapen de esto. El maestro es un gran ejemplo, no solamente en las aulas, sino también en el hogar, desde luego. Pero después de cursar todo esto y me imagino estar frente al grupo, hubo por ahí un interés que has desarrollado después, que es el tema de este programa, porque realmente me llamó mucho la atención que haya personas profesionistas con esta vocación tan definida de promover y difundir la gran riqueza que es la lectura. ¿Qué te motiva a tomar este rumbo? Claro, yo antes de ser maestra ya era narradora oral, empecé desde los 17 años, pero creo que se regresa hacia mi infancia porque creo que desde ahí empecé a tomar la lectura como una carrera de vida, porque yo leí desde muy pequeña y me gustaba platicar lo que leía a mis compañeros de secundaria, de preparatoria, a mis compañeros o a las personas que yo convivía. Me parece que esa es la primera situación o acercamiento que tuve como promotora de lectura. Es decir, el yo leer, el yo disfrutar y el tratar de involucrar a las personas por medio de la oralidad para que también conocieran historias y se acercaran a los libros. Pero fue algo muy natural. La, digamos, primera enseñanza del individuo, bueno, me refiero a los niños, es desde luego el ejercicio de la oralidad en el seno familiar. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, y de hecho es lo que más reitero a cualquier persona, y me gustaría en este momento pues platicar sobre eso, porque la familia es el núcleo natural de lenguaje y de la promoción de la lectura, pero entendida no solo como libros. Ahí te voy a explicar un poco lo que ya hemos platicado anteriormente. La lectura se enfoca hacia el mundo, es decir, si ustedes en este momento salen y observan el cielo, van a leer las nubes, van a leer las flores, si es que necesitan agua, van a leer las caras de las personas, van a leer
todo el mundo en sentido de colores, de olores, de música, sonidos, etcétera. Es decir, la lectura no se refiere nada más a letras o ilustraciones en los libros, sino que desde bebés lo primero que leemos es el rostro de la persona que nos alimenta, nos amamanta, el rostro de las personas que convive con nosotros. Incluso ahora estoy aprendiendo que no nada más se trata de la mamá o el papá, sino de la crianza en general, porque pues puede ser la abuelita, puede ser la tía, pueden ser los hermanos. Entonces desde bebés empezamos a leer todos estos símbolos. Esta experiencia tuya se refleja desde luego en los grupos escolares, es decir, entiendo que tú inicias como maestra de educación básica en preescolar. En primaria, yo soy licenciada en educación primaria y ya después la maestría es en educación básica. Ah, bien. Esta experiencia tuya la trasladas, esta inquietud tuya la trasladas al aula. Sí, claro, por supuesto, es necesario realizarlo de esa manera. Sin embargo, no de la manera escolarizada que siempre estamos acostumbrados los maestros, porque regularmente tratamos de evaluar todo y yo considero que hay aspectos de la lectura que no se deben evaluar de manera cuantitativa, es decir, no con un número, sino de manera cualitativa. Voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando estamos en el seno familiar, el lugar natural de la literatura oral, llegamos al aula y los docentes no sabemos toda esa riqueza cultural, toda esa literatura oral familiar que tiene un alumno, que tiene un niño. Y no lo tomamos en cuenta al momento de presentarle ya los textos u otro tipo de materiales de lectura. Entonces yo considero que primero debemos hacer una valoración, una revaloración de lo que la familia le aporta a cada niño respecto a la literatura oral. ¿A qué me refiero? A las adivinanzas, a las nanas, a los arrullos, a los juegos de palmas, a las rondas, que realmente las rondas infantiles, por desgracia, ya se están diluyendo en la sociedad. Para generar este proceso lector desde la infancia se requiere tiempo. Y por desgracia el tiempo ya no se está dando tanto en la familia. Es decir, hemos observado en la sociedad que quien quiere tener quieto a un niño, pues ¿qué le da actualmente? El celular para que se entretenga, ¿no? Entonces yo creo que se ha perdido esa unión de te voy a cantar, te voy a aplaudir, te voy a arrullar, etcétera. Yo que soy maestra regularmente de los primeros grados, me doy cuenta que los niños ya no conocen mucho de nuestra cultura respecto a la literatura oral. En la programación de básica viene todo esto. Sí, por supuesto. Todo esto se retoma en la educación básica. Sin embargo, me refiero a que se evalúa. O sea, vamos a enseñar una ronda y vamos a evaluar si el niño conoce la estructura de la ronda o si sabe escribir las instrucciones. Que ya él lo domina. Exacto. Entonces, yo creo que hay aspectos de la literatura que no se pueden evaluar. Es decir, ¿cómo evalúas la experiencia literaria? Un mismo texto a las personas nos puede hacer recordar aspectos de nuestra vida de manera muy diferente. Entonces, ¿cómo evaluar eso? La experiencia literaria no puede ser calificada. Bueno, es que cuando muchas personas leen un solo libro, la esencia del libro se multiplica. No es igual para nadie. Exactamente. Esa es la clave de la literatura. Incluso un mismo texto, un mismo libro leído por la misma persona en diferentes momentos de su vida, tampoco. Otro significado. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Entonces, si eso lo trasladamos al nivel de los niños, pues es todavía más complejo, porque ellos tienen desbordada imaginación en esos momentos. Exactamente. O no han tenido la sensibilidad familiar para realizarlo, ¿sí? Hay algo que se llama hogares prestados, que es el lugar
donde se sustituye lo que fue el seno familiar. Es decir, si a un niño en su familia de manera natural no tuvo un acercamiento a la literatura oral o al lenguaje de manera lúdica, de manera amorosa por las personas que le dieron la crianza, entonces los hogares prestados sustituyen estos espacios, y puede ser la escuela, puede ser una sala de lectura en una comunidad, puede ser una actividad comunitaria. Es decir, hay que buscar abrir esos otros espacios que generen experiencias en los niños, porque nos estamos dando cuenta que la familia actualmente no está dando esta riqueza cultural. Entonces, por ahí están mis preocupaciones, mis ocupaciones, el llevar al aula toda esta experiencia cultural, porque finalmente la literatura es parte de la cultura, parte del arte, y es la memoria incluso de nuestra sociedad. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar con las siguientes generaciones que no conozcan algunas rondas, que no conozcan algunas adivinanzas? ¿En qué momento vamos a perder incluso esa identidad cultural? Cuando llegan a la primaria los niños, ¿ya llevan desarrollado el gusto por leer? No totalmente, no necesariamente. Y me remonto a esto precisamente, que los videos en la actualidad, Facebook, la tecnología en general, es muy rápida. O sea, llevan 20 segundos y uno ya quiere ver otra cosa. Es consumista por excelencia. Exactamente. Entonces uno está pasando y pasando las imágenes y no existe ese momento de gozo estético, de disfrute, de gozo estético totalmente, porque no se está viendo como algo que forma parte de la cultura colectiva, se está viendo como pasar el tiempo, y precisamente este recurso, el tiempo, quiero retomarlo, es necesario para que los niños puedan desarrollar toda esta sensibilidad estética, toda esta sensibilidad literaria, y puedan expresarse también, porque no nada más es recibir la literatura, sino también expresarse de manera oral. Se pierde en cierto momento, tú me corregirás, el gusto por el disfrute de las palabras. Excelente, sí, excelente. Y quiero poner, si se puede en este momento, un pequeño ejemplo, sí, porque pues hay materiales que son fantásticos. Yo sé que quizás alguien del auditorio pues va a recordar este texto que se llama Los Changuitos, ¿no? Y entonces son unas rimas que van cantándose y que seguramente algunos recordarán, ¿no? Por ejemplo, dicen que los changos no usan sombrero porque los changos chicos les hacen agujeros. Sí, entonces ve tu cara, o sea, inmediatamente sonreíste, y seguramente otra persona también va a sonreír. Esto que tú comentas, nos queda en la memoria, ¿no? Excelente, nos queda en la memoria, tanto personal como de manera colectiva. Ahora, ¿cuántos niños que ahora conocemos no han disfrutado de esto? Es una edición de CONAFE. Es una edición de CONAFE, exactamente. Y ve el tamaño, está hermoso, y se puede perfectamente estar en un grupo. Exacto, en un salón de clases. El tamaño es muy atractivo, y también tenemos otros tamaños más pequeños que igual son de pocas letras. Ve este pequeñito, ¿no? Sí. También son pocas, esta colección precisamente así lo dice, muchas gracias, sí, pocas palabras y las ilustraciones. Entonces dice, por ejemplo, estaba la guacamaya, y aquí te va mencionando, ¿no? Entonces tenemos libros grandes, libros pequeños, que es algo que la literatura infantil y juvenil tiene muchísima variedad. También me gustaría mostrar otro. Este es de mis favoritos, se llama Teléfono Descompuesto, y muchas veces pensamos, como te decía, que la literatura totalmente son letras, y todo lo contrario. Miren, este libro no tiene ni una sola letra. ¿Qué vamos haciendo nosotros? Imaginando lo que va diciendo cada personaje, y generamos esa experiencia oral, esa experiencia donde también somos creadores. Intuición oral. Por supuesto, claro. Y además este libro, pues no nada más se puede realizar con niños pequeños, también con mayores, incluso si nosotros entre adultos jugáramos, porque realmente la literatura es el juego del lenguaje. Es del Fondo de Cultura Económica, una excelente editorial respecto a literatura infantil y juvenil. Eso me lleva a plantearte otra pregunta. Sí. ¿Hay preocupación en México, en el sentido editorial, por darle impulso a este tipo de actividades? Es decir, ¿las editoriales se enfocan en ello, en la literatura infantil y juvenil? Sí, tenemos
editoriales excelentes en México. De hecho, El Naranjo estuvo recientemente premiado a nivel internacional. Tenemos Tecolote, tenemos CONAFE. Sin embargo, creo que lo que falta es difusión, y lo vemos en nuestra querida Córdoba. No hay librerías enfocadas a la literatura infantil y juvenil de calidad. Es decir, no tenemos los espacios para conocerlos. Sí. Entonces, lo que no se conoce, pues no se puede apreciar y no se puede adquirir. Hay literatura de consumo que todos conocemos, pero esto que vale la pena no lo encontramos. Exactamente. Y por supuesto que se puede comprar por internet, pero seamos realistas, no es lo primero que buscamos, ¿no? Y no hay nada como ir a una librería y ver el libro, enamorarte de él, abrirlo o leerlo. O sea, es toda una experiencia, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que la responsabilidad inicial de quienes debemos acercar la literatura de manera oral es la familia, y ya de manera física con los libros pues son los docentes, las personas que quieran compartir, por ejemplo, los libros, ¿no? Les voy a mostrar otro, por ejemplo, si se dan cuenta, se abre de una manera diferente. Voy a tratarlo de poner acá, ¿sí? O sea, no es el típico libro que tú lo tomas, no, de manera vertical, está editado de otro modo. Exacto, esta es la belleza de la literatura, la variedad. Puede ser muy creativo todo. Exacto, voy a mostrar otro que también es muy, muy bonito. Lo traje para mostrar lo que es la variedad que existe y no quedarnos con la idea de que todos los libros son iguales, ¿sale? Por ejemplo, se llama Nosotras y se empieza a leer de esta manera, pero le damos la vuelta y tiene él nosotros, dos historias que convergen, que se unen en el medio, ¿no? Entonces está hermoso, y si vemos el tamaño, si vemos la edición, es que la literatura es arte. Eso, sí, claro. Es arte, entonces, por supuesto. Les quiero comentar de otro que es de mis favoritos. De hecho, la escritora Norma Muñoz Ledo es amiga mía, e Israel Barrón es veracruzano, pueden buscarlo. ¿Él ilustra? Él ilustra. Norma escribe, Israel ilustra, pueden buscarlos en Facebook. Eso es algo que también me gustaría compartir. Los autores vivos pueden ser sus amigos, ¿sí? Están presentes, están en las redes, son de carne y hueso. No pensemos que el autor es aquella persona, exacto, inalcanzable. Busquen Norma Muñoz Ledo en Facebook, busquen Israel Barrón en Facebook, están vivos, son contemporáneos, siguen produciendo. Y ella, por ejemplo, hizo este libro que se llama Bestiario de Seres Fantásticos Mexicanos, y pensamos en La Llorona como leyenda. Es también parte de nuestra cultura, de nuestra riqueza. Pero, ¿qué creen? Que Norma lo hizo en una poesía. Entonces, este atrevimiento, buscar nuevas formas de escribirlo, también es fantástico, ¿no? Sí, entonces, esto es la literatura contemporánea, lo que es actual, lo novedoso, el arte, etcétera, ¿no? Les quiero también comentar de esta escritora que se llama María José Ferrada. Acaba de recibir un premio por poesía. Entonces, muchas veces creemos que la poesía es nada más de amor o de desamor o para adultos. Nada que ver. Este texto es bellísimo. Cuando fuiste nube. O sea, qué bello texto, ¿no? Y qué imagen mental nos genera. Y todo se complementa, dialoga con la ilustración, porque hay que darle valor al ilustrador. No es nada más dibujitos que acompañan el texto. Hay un diálogo entre el texto y entre la ilustración. ¿Cómo reacciona el niño ante todo esto? Con asombro. Yo, por ejemplo, llevo mis libros, se los presento a los alumnos, hago sesiones de lectura y ellos se acercan con asombro, pero con naturalidad. Y asimilan muy rápido. Sí, porque se presenta de manera natural, no es de que, van a venerar el libro. Exacto. Por ejemplo, ustedes hagan la prueba, denle a un bebé un libro, inmediatamente lo va a abrir, incluso lo toma de cabeza o toma el periódico y balbucea. Sí. Es algo natural. ¿Qué pasa con nosotros los adultos? A veces ponemos esas barreras. El prejuicio. Es prejuicio, totalmente de acuerdo. Ay, es que yo me emociono mostrando mis libros. No, adelante. Por ejemplo, Un lunes por la mañana es un libro de acumulación, porque también la literatura genera lo que es la memoria, lo que es la anticipación, el diálogo, etcétera, ¿no? Empieza un lunes por la mañana, y si te das cuenta, mira, son ilustraciones grandes,
Sí. Y entonces, y entonces dice la reina. Pequeños textos. Exacto. La reina y el principito vinieron a visitarme. Y entonces se trata de que van visitando al niño y ya sabe el niño lo que va a ocurrir y se emociona de que sabe lo que va a pasar y entonces él se da cuenta que puede ser el narrador del libro. Ahora, yo quiero reiterar, no nada más es para niños. O sea, esto si tú lo abordas con un adulto... Bueno, es que nunca dejamos de ser niños. Exacto. Va a aflorar su ser infantil. Cuando hablamos de literatura, lo que aflora en nosotros es el yo universal. Sí. Es decir, cualquier niño puede reaccionar hacia temas... Ahí llevamos a temas filosóficos profundos. Claro, por supuesto. Y también, por ejemplo, tengo este otro de Infinitos, Adolfo Córdoba, es un autor que igual está súper joven, es de acá de Veracruz, se dedica a dar talleres, pueden buscarlo en Facebook, tiene un blog que también escribe mucho sobre literatura, es decir, si no sabemos en este momento de literatura, pues ahí está Facebook, ¿no? O sea, háganse sus amigos, busquen los autores que les estoy comentando, y también es poesía. Esto es un libro álbum y es la actualidad o lo que la literatura infantil y juvenil le ha dado como legado al mundo de la literatura en general. ¿Cómo reconocemos un libro álbum? Porque desde que lo abrimos, miren, dense cuenta, ya nos está abordando la historia o el contenido, es decir, no tiene un color, sino que desde acá, mira, tú lo abriste, sí, inmediatamente ya te está centrando en algo y observas muchas cosas, exacto, y observas muchas cosas, y entonces también vemos los detalles que el ilustrador pues por algo puso. Vamos todo adivinando hecho. Cómo vive la persona que está ahí. Exactamente, mira, date cuenta cómo todo, sí. ¿Sí? Entonces, esta es la belleza también de la literatura infantil y juvenil, cómo se relaciona con la persona. Qué buenas ilustraciones. Excelentes, no, y Adolfo Córdoba es un gran escritor, saludos por sí, es un gran amigo, ¿no? Ahora, también tengo este otro libro que me encanta, que son la oralidad, las leyendas, que todos conocemos, por ejemplo, Noche Antigua, igual mira, es un libro álbum, sí. Desde que lo abres, inmediatamente ya te está narrando la historia. Igual, no tiene ni una sola letra. O sea, podemos aquí darle nuestro sentido, nuestro significado, y son leyendas que vienen desde hace muchísimo tiempo. Esta es la leyenda del pulque, de la luna, etcétera, y es lo que te decía, la riqueza cultural que tenemos. Extraordinario. Qué colección, ¿eh? Y yo creo que es una pequeña parte de todo lo que tienes. La verdad, sí. Porque no cabe mucho en la mochila. Sí. Muy bien. Quisiera plantearte, sí. Eli, la historia, cada persona desarrolla una historia de lectura. Así es. ¿Cómo se da esto? ¿Cuál es el proceso? Claro. ¿Qué es lo que compone esta historia? ¿Cómo se va formando? Claro, su nombre es historia lectora, es decir, tu historia lectora es única, se refiere desde tu infancia y yo creo que inicia desde que lees el mundo, desde que abres los ojos, pero ahora hay mucho impulso hacia lo que es la primera infancia, ¿sí? Y desde que estamos en el vientre, de hecho hay canciones dirigidas hacia los bebés cuando están dentro de su mamá y desde ahí se les puede hablar, se les puede leer, desde el momento en que ellos escuchan, desde el momento en que ellos sienten, perciben, es decir, todo se refiere a la percepción y desarrolla la sensibilidad. Posteriormente se refiere a lo que yo te decía, a las nanas, a los arrullos, tan solo platicábamos el otro día, el mecer a un bebé, sí, o sea, ese vaivén. Eso me impactó, ¿eh? Sí. Sí, porque a uno le queda memoria ancestral. Esto es cierto, ¿eh? Esto es cierto. Y bueno, pues a pesar de que ya no andamos en un piso muy bajo, sino bastante alto, todavía tenemos memoria. Y eso es algo que te queda impactado para toda la vida, ¿no?
totalmente, te forma totalmente. Yo por eso, cuando tengo oportunidad, pues me dirijo a las madres, a las familias, a los padres, a todos los que ejercen la crianza, para que arrullen a los bebés. Este vaivén es la base del lenguaje, porque tiene un ritmo, tiene una cadencia, que después se traslada en la poesía, ¿sí? Se traslada en el gusto de la lectura, es decir, esa lectura realizada en voz alta, ese escucharnos. También la lectura en voz alta es súper importante. Por desgracia, a veces los maestros pensamos que debemos leer hacia adentro, y no, yo creo que debemos leer para los demás, aunque en el salón se escucha un barullo, que es algo que nos causa mucho conflicto a veces a los maestros, ¿no? Pero es necesario. Y también nosotros, el escucharnos, el darnos ese apapacho hacia el corazón, y sobre todo cantarle mucho a los bebés, platicarles, hablarles con un lenguaje adecuado para que ellos también disfruten del lenguaje. Eli, este gusto primigenio por la lectura no se ha perdido, no se ha diluido en la sociedad actual, en el seno familiar, no ha venido a menos. Pues precisamente eso es lo que estoy investigando. ¿Ah, sí? Sí, precisamente es lo que me interesa investigar con mis alumnos, con las personas que conozco. Es decir, si estas nuevas generaciones, y pues si alguien tiene la respuesta o nos quiere comentar qué pasa en su familia, es decir, estas nuevas madres, padres, jóvenes, estas nuevas familias están arrullando a sus hijos, les están leyendo, les están contando, les están platicando, les están, por ejemplo, diciendo, acerrín, acerrán, sí. Los maderos de San Juan piden pan, no les dan, piden queso, les dan un hueso y se les atoran el pescuezo, y entonces hacerle cosquillas al bebé. Esa es mi pregunta actualmente, ¿no? Las nuevas generaciones lo están haciendo, ¿sí? Y pues la pregunta queda en el aire, ¿no? Y es un tema de investigación que creo que nos va a dar muchas respuestas. Es evidente que por tu desempeño y tu pasión que muestras, en todo esto, tú tuviste un seno familiar con mucho gusto por la lectura. Yo, afortunadamente, también, yo tengo imágenes de mis abuelos con un libro en las manos, casi todos los días, de todas las semanas, leyendo los periódicos, leyendo revistas, mucho que leer en la casa familiar, y eso te marca de por vida, eso es indiscutible, eso es formativo y te marca de por vida. Ahora la cosa es que la tecnología no nos gane, porque creo que ahí sí estamos recibiendo embates muy fuertes porque además la tecnología no es tan mala. No, por supuesto que no. Es que nada es bueno totalmente ni malo totalmente, hay que darle un uso racional a todo. La tecnología nos puede inclusive acercar a la literatura. Claro, por supuesto que sí, no, yo no estoy peleada para nada para la tecnología, al contrario, creo que los maestros y las personas hemos aprendido a sacarle provecho. Sin embargo, lo que yo quisiera recalcar es que no se pierda la convivencia con los niños pequeños, porque no es lo mismo. Voy a otro librito que traje. A la orilla del agua es un libro que me gusta mucho porque trae poemas, trae cancioncitas que son como clásicas de los que cantábamos hace ratito, ¿no? Sí. Y entonces, si yo me doy cuenta como mamá, como tía, como papá, como persona que está con la crianza de un pequeño, que ya no me acuerdo de las rondas, de los cantos, de estos juegos dactilares, pues está el internet, ¿no? Y ahí podemos buscar esta riqueza cultural, pero no para ponérselo al niño y dejarle el celular, sino para yo cantarle al niño, estar con él. Esa es la clave, la interacción. Sí, pero por supuesto que podemos buscar una narración, podemos contar chistes, adivinanzas, eso es fantástico, los trabalenguas, pero no dejar que el celular sea quien haga la interacción con el niño, sino es de persona a persona, de corazón a corazón. Es un pequeño círculo de lectura infantil. Por supuesto, claro, todo podemos hacer. Sí, perdón, ahí te voy a compartir que tú me decías que en mi familia hay mucha riqueza. Sí, mi mamá nos platicaba mucho y recuerdo muy bien que cuando se iba la luz ponía una vela en medio de la mesa y pues platicábamos. Y ahora se va la luz y nos enojamos porque no hay internet, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Seamos capaces de
que se vaya la luz, prender una vela, preparar un atolito, un café y empezar a conversar, porque esa es la literatura. Nosotros estamos llenos de historias. Tan solo si yo te digo, oye, ¿cómo te fue hoy? ¿O qué hiciste hoy? Me empiezas una narración, claro. Y es un recordar lo que hiciste, ¿no? Entonces es un ejercicio mental fantástico que hay que animar también a los niños. Y con la naturalidad innata del niño, bueno, pues tienes ahí para dar y darle. Exacto. Tenemos que ir a una pausa, claro, pero antes sí. Hay preguntas del auditorio. La audiencia nos pregunta qué estrategias se deben implementar para acercar el consumo literario a los niños. Ok. Vaya pregunta, ¿eh? Sí, no, lo voy a tener que leer nuevamente para pensarla bien. Y también, si la definición de estas estrategias debe ser una responsabilidad gubernamental también, yo creo que sí, desde luego. Sí. ¿No? Claro. No, nosotros no podemos solos. Claro. Bueno, estas preguntas las contestamos después en mensajes, claro, ¿te parece, que sí. Eli? Por supuesto, mientras le pienso. Bien, estamos con Elizabeth Álvarez Molina. Ella es narradora y mediadora de lectura. Estamos en una entrevista muy, muy padre. Vamos a continuar con ella después de esta pausa. En un momento regresamos a Plaza Cívica. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez. Zona Móvil, reparación de celulares, tablets, iPads y computadoras. También contamos con venta de cargadores, baterías, fundas y refacciones. Compra y venta de celulares usados. Liberamos todas las compañías. Encuéntranos en Avenida 1, calle 13, Plaza Palmas, local 202 o llámanos al teléfono 712-2258 o envíanos un WhatsApp 273-120-3236. No nos confunda, estamos junto a una estética. En Zona Móvil somos tu mejor opción. Búscanos en Facebook como Zona Móvil. Contáctanos zonamóvil@hotmail.es. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones. Calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y Avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz. Asesoría Ambiental Agrícola. El Sabueso, clínica veterinaria. Radio Corber. Soy la maestra María Dolores Guzmán Cortés y los invito a mi programa Con Sabor a Caña, donde les presentaré a la gente valiosa de la zona cañera dentro del arte, la cultura, el deporte, gastronomía, emprendedores y muchas sorpresas más. No se lo pueden perder todos los martes en punto de las 6 de la tarde. Los espero. Radio Corber. Sintoniza Radio Corber. ¿Qué tal, amigos? Ciberescucha, les saluda su amigo Jorge Vélez González y los invito para que escuchen todos los miércoles a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, el programa Ecología, Cultura y Algo Más por esta estación de radio en línea y en sus plataformas de Facebook Radio Corber y su canal de YouTube Radio Corber Oficial, con un gran equipo de colaboradores expertos en la materia, en donde promovemos una nueva cultura ecológica. No lo olvides, tienes una cita todos los miércoles a partir. Ya estamos de vuelta con Juan José Contreras Lara en Plaza Cívica, solo aquí en Radio Corber. Bien, regresamos en este programa que está resultando verdaderamente interesante para mí y seguramente para nuestra audiencia. Estamos
en una charla muy amena con Elizabeth Álvarez Molina, quien es narradora y mediadora de lectura, y estamos hablando pues sobre literatura infantil y juvenil y todos estos aspectos tan interesantes que nos planteas. Pero hay inquietudes del auditorio, Eli, y nos preguntan qué estrategias se deben implementar para acercar al consumo literario a los niños, es decir, para que los niños pues multipliquen o cultiven esa avidez por leer. Claro, yo creo que lo primero, antes que las estrategias, es abrir los círculos que actualmente están cerrados, o los espacios que están cerrados hacia la literatura infantil y juvenil. Y lo primero es visibilizar, es decir, que sepan las personas, sí, que existen estos libros. Es decir, muchos nos quedamos con la idea que nada más existe El Principito, que nada más existen ciertos libros, y no, la realidad es que la literatura infantil y juvenil actualmente es mucha, es muy variada. Entonces yo creo que lo primero es abrir nuestro panorama hacia la actualidad, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Ya lo mencionábamos hace ratito un poco, métanse a Facebook, ¿sí? Busquen los libros, busquen los autores que les acabo de comentar. Número 2, yo creo que también es generar momentos no tan escolarizados dentro de las instituciones educativas. Ahí me vas a dar pie para plantearte algo, de manera muy esquemática, porque no soy muy ducho en el tema, pero tengo entendido que se ha impulsado a nivel federal el programa de lectura. Sí, hay un programa de lectura, tengo entendido, la biblioteca del Rincón, o como le llamaban, a este concepto que ya desde hace años se manejaba. ¿No hay un interés por la literatura infantil y juvenil? Claro que sí. Sí, esos esfuerzos se mantienen o ya no están vigentes. Sí, se llaman los libros del Rincón. Esos. Sí, que yo no sé quién le puso los libros del Rincón, porque yo siempre comento, al Rincón mandamos a los que se portan mal, ¿no? Entonces, si los libros son los que están en el Rincón, pues son los que se portan mal. Peyorativo, ¿no? Sí. Los libros del Rincón iniciaron en los años 80 como un esfuerzo precisamente para generar espacios donde existieran los libros en las escuelas, ¿sí? En educación básica. Yo, investigando un poco sobre esto, me doy cuenta que la historia de los libros del Rincón ha cambiado un poco. Al principio todos tenían para qué grado escolar y para qué edad eran los libros. Entonces, yo tuve un proyecto que se llama, se llama Los Maestros Sí Cuentan. Me dediqué durante 3 años a capacitar a los docentes en servicio de educación primaria, precisamente sobre el uso de estos libros del Rincón. Entonces, yo llegaba con los libros y les decía a los maestros, a ver, los anteriores, los de los años 80, 90, decían aquí, para niños de 8 y 9 años. Y sin embargo hacía la reflexión con ellos, que no nos cerráramos a que ese libro era nada más de 8 y 9 años, porque lo acabamos de ver con este libro. O sea, a ti te llamó mucho la atención. Entonces, lo primero que debemos hacer es no cerrarnos a que los libros tienen edad. Que algunos dicen recomendado, por supuesto que sí. ¿Sí? Por la temática, por el lenguaje, etcétera, pero no cerrarnos a que un libro infantil o juvenil solo sea para cierta edad. Y te voy a poner un ejemplo. Hace unos días yo leí con una persona de más de 50 años este libro que se llama Lunática, que es de Marta Rival Palacio, otra autora excelente, de las contemporáneas más premiadas en este momento. Y entonces se supone que es infantil y juvenil, pero a esta persona le encantó, le fascinó. Entonces la literatura no tiene edad. Eso sería lo primero que yo les diría a los padres y a los docentes, no encasillarnos, ¿sí? Otra situación con los libros es que en educación básica están divididos en informativos y literarios. Son las 2 categorías que manejamos. Y no porque sean informativos significa que no se disfrutan. O sea, es un asombro saber sobre los animales. Entonces te enteras que el elefante tarda un montón de meses en tener a sus hijitos y etcétera. Eso también es asombro del mundo. Eso es la lectura del mundo, ¿sí? Se disfruta de igual manera que la literatura.
Por supuesto que tienen diferencias y etcétera, ¿no? Pero si a un niño le interesa mucho lo que es la ciencia, pues adelante, ¿no? Eso también es asombro. Ahora, estos dos géneros, informativo y literario, están divididos en categorías, que son unos colores que tienen aquí. A veces los docentes no sabemos ni siquiera lo que tenemos en nuestra biblioteca de aula o biblioteca escolar cuando la tenemos, ¿no? Y si la tenemos ahí y no la ocupamos, pues es difícil, porque finalmente los libros, pues es dinero. ¿Sí? Si de manera personal a veces decimos, híjoles, ¿qué compro? ¿No? Un libro u otras cosas. Y si lo tienen nuestros alumnos en la escuela, pues hay que aprovechar. Claro, desde luego. ¿Es una responsabilidad gubernamental promover todo esto? Claro que sí, todos tenemos derecho a la cultura, es un derecho cultural, todos tenemos derecho a la lectura, todos tenemos derecho a conocer lo que existe, los niños tienen muchos derechos también. Leer el hombre? ¿Apenas abre los ojos? Ah, claro. ¿Y sí. apenas se da cuenta que puede ver? Sí, y olemos desde el olfato. Exactamente. Sí, olemos con todos los sentidos. Eso es lo que debemos de poner en juego, o sea, la sensación, porque de verdad es una sensación maravillosa el abrir por primera vez un libro, el olerlo, ¿sí? O incluso el olor de libro viejo. Ay, no, es riquísimo. El placer de estarlo pasando, estarlo tocando. Es incomparable, ¿no? Exactamente. Tú puedes descargar 50,000 libros, pero nunca es la sensación igual, jamás. Sí. Sí, por supuesto. Y yo te decía, actualmente hay libros para bebés de tela, de plástico, o sea, hay mucha variedad. ¿Cuál es la situación que yo veo en mi querida Córdoba? Pues que no tenemos el acceso a librerías, ¿sí? Incluso en las ferias de libro que se han hecho de manera... Es literatura de consumo. Sí, por ejemplo, en una feria de libro, yo considero que debe tener promoción a la lectura, que no es lo mismo que hacer manualidades. No es que vamos a leer un libro sobre lobos y vamos a hacer una manualidad de lobos. Eso no es promoción de lectura. Se refiere a la experiencia, a la conversación literaria. Eso es la promoción de lectura, ¿sí? También el generar un texto. Y pueden ser 2 renglones. Pero es ida y vuelta de la literatura, y muchas veces lo confundimos con pintar una fotocopia. Eso no es promoción a la lectura. No, por favor. Sí. Es muy elemental, ¿no? Es muy elemental, pero por desgracia creemos que eso es, y no es así. Respecto a la situación gubernamental, existe el Programa Nacional de Salas de Lectura, y entonces ahí se capacitan a las personas. Yo pertenezco a este programa y vamos aprendiendo también cómo generar realmente experiencias literarias, porque eso es lo que se busca. Ahora olvidémonos un poco de la estructura, digamos, educativa. Vamos a extramuros. Yo entiendo que tú desarrollas muchas actividades de ese tipo, porque te aprecio como una persona eminentemente preocupada por difundir y penetrar en la sociedad todo esto, es decir, recuperar el sentido de la lectura como riqueza formativa del hombre, este goce infinito que debe ser asomarse a un libro y leerlo y volverlo a leer. Aprecio que llevas a cabo muchas actividades de este tipo. ¿Nos puedes platicar cuál es tu experiencia? Claro que sí, pues yo como narradora voy a donde me inviten, ¿sí? A las escuelas, a diferentes espacios, y lo que genero también es una dinámica con los niños. Te la voy a platicar así muy brevemente. Por ejemplo, les muestro un libro y les digo que si me puedo sentar en él, que si sirve para echarle lumbre a los tamales, etcétera, ¿no? O sea, que ellos reflexionen también que finalmente esto sí es un objeto, porque es un objeto, sin embargo, todas las posibilidades que nos puede dar por medio del diálogo, del juego, de la narración, de involucrar a las personas. He visitado muchos lugares, me he dedicado también a capacitar a muchas personas, no nada más docentes, y generar precisamente la oportunidad de hablar sobre libros. O sea, que no es sencillo. No es sencillo hablar sobre literatura, porque otro de los problemas que tenemos es pensar
que siempre voy a aprender algo del libro. No es verdad. La literatura no se hizo para enseñar, y eso es algo que también seguimos pensando. A ver, vamos a leer este libro para aprender los signos de puntuación y para aprender nada que ver. O sea, eso es lo que yo me refiero a que en la escuela abusamos de la escolaridad referente a la literatura, y entonces si no te sirvió de nada este libro y si no te enseñó nada, pues es un mal libro, nada que ver. ¿Qué tácticas en campo desarrollas para lograr estos objetivos? Es decir, grupos de lectura, círculos de lectura, ¿cómo lo manejas? Es una sala de lectura, por supuesto hay muchos nombres, círculo, sala, encuentro. Yo creo que el nombre pues no es tan definitivo, sino lo que ocurre. Sí. Exacto, sino lo que ocurre. Y no caer en ¿cuál es el inicio? ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el personaje? No, eso ya lo tenemos en la escuela. Y además, eso se lo debe llevar cada quien. Exacto, eso ya se evalúa en la escuela. Entonces yo lucho convencida de que incluso dentro de la escuela debemos dar otro espacio para conversar, no nada más para evaluar, porque también si tú le dices a un niño, a cualquier niño, oye, vas a leer en voz alta, híjole, se va a poner bien nervioso, porque va a pensar que tú le vas a calificar, que cuántas palabras lee por minuto, lo cual me parece totalmente absurdo. Exacto. Y entonces, ¿en qué momento existe el tiempo de leer libremente? ¿Sí? Eso es muy interesante. Y bueno, en cuanto a material, bueno, ya veo que esa mochila es mágica, porque cómo salen libros, pero lo reflexiono porque yo alguna vez leía que en México no había literatura infantil y juvenil, y hay de sobra. Muchísima. La literatura infantil y juvenil es muchísima. Lo que nos hace falta es conocerlo. Y son pequeñas editoriales. Te repito, El Naranjo. Busquen en Facebook El Naranjo. Es premiada internacionalmente. Sí, de verdad, Tecolote, Letra, con doble letra, Fondo de Cultura Económica, son realmente CONAFE, incluso los de CONAFE tienen muchos, si entran a su página, tienen muchos libros como este de los changuitos ya ahí, incluso traducida a otras lenguas, a náhuatl, a mixteco, zapoteco, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que nos hace falta navegar un poquito más para conocer lo que existe, porque hay mucha literatura. Que en el auditorio seguramente hay gente interesada que nos está siguiendo y que se pregunta, bueno, ¿y cómo contactamos a Eli? ¿Cómo nos nutrimos de todo esto que propone? ¿Cómo podemos tener una dinámica que nos lleve esa dinámica a tal lugar? ¿Esto lo haces también? Sí, por supuesto, a donde me inviten ahí voy, por supuesto, porque se trata de abrir estos espacios, de generar experiencias, de darnos cuenta que existe otra forma de abordar la literatura, no nada más con un examen de lectura, de comprensión y 5 preguntas, no, por supuesto que hay otros caminos. ¿Cómo te contactan? Claro que se puede dar mi teléfono. Claro que sí. Ok, pues mi nombre es María Elizabeth Álvarez Molina y mi teléfono, mi número es 271-124-1181. Si no contesto rápido es porque estoy leyendo. ¿Tu día cómo es? Mi día empieza a las 5 de la mañana. Sí, pues es que si no me paro temprano no da tiempo, no rinde el día, claro. Entonces pues mi día es una aventura siempre, y sobre todo con los niños pequeños, que es donde yo trabajo en primaria. Es creativo, es estimulante, es muy vigorizante el interactuar con niños. Ay, sí, es maravilloso, de verdad. Algo que también me gusta hacer es llevar personas a mi salón de clases, y creo que también salen con esa energía de los niños, y sobre todo porque creo que mis alumnos siempre tienen esa apertura hacia las nuevas ideas y hacia las nuevas experiencias. Yo tengo en mi salón unos tapetes, entonces ponemos los tapetes, por ejemplo, hoy hicimos una sesión de lectura, ponemos los tapetes, nos quitamos los zapatos, que es liberarnos del mundo, ¿sí? Y estar leyendo ahí nosotros libremente. ¿No? Sí, entonces es buscar otras formas, no hacerlo siempre de la misma manera. ¿Dónde se encuentra tu plantel? ¿Cuál plantel es? Mi escuela es la primaria Enrique Serrepsamen, matutina, de la ciudad de Córdoba. Estoy por la estación del tren, por La Estrellita, es la colonia Pino Suárez. ¿Y qué tal los niños de por ahí? ¿Muy creativos? Sí, pues yo creo que todo
depende de la forma en que uno lo aborde, de la sensibilidad, de lo que exista. Por supuesto que es algo que se requiere tiempo, se requiere un proceso, porque se llama proceso lector, que es diferente a la alfabetización. Ahí también me gustaría hacer un énfasis. Creemos que cuando el niño ya sabe leer, supuestamente, ¿verdad?, ya tiene un proceso lector. Eso se llama alfabetización. ¿Sí? El proceso lector inicia desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta que morimos. Que terriblemente seguimos te voy a decir leyendo. algo, algunos no terminamos nuestro proceso alfabetizador nunca, ¿sí? Porque, bueno, tú seguramente puedes evaluar la lectura de comprensión, el nivel de lectura de comprensión que tenemos. Bueno, es que ahí va otra cosa, fíjate, la lectura de comprensión pensamos que es responder preguntas, y no, la lectura de comprensión es generar imágenes mentales, eso es la lectura de comprensión, generar imágenes. De niños lo teníamos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? O sea, la lectura de comprensión es imágenes mentales, no es responder 5 preguntas. Si tú no lo imaginas, no existe. Eso es el objetivo de Eri. Ah, claro, es lo que quiero dedicarme en toda la vida, a la promoción de lectura, a compartir libros, a conocer gente interesante como tú. Agradezco de verdad el espacio que se me está dando, porque me interesa mucho que todas las familias conozcamos que esto es posible, que es real, claro. Que existen los libros. Sí, así es. Bien, vamos a ir a una pausa, te agradezco mucho, no, pero no te vayas, porque me vas a acompañar a abordar un tema muy interesante. Vamos a cambiar de tema brevemente, pero antes vamos a hacer una breve pausa porque tenemos comerciales, y después de ellos, antes de despedir este programa, vamos a darles la invitación y reseña de un evento muy importante. Es totalmente distinto, pero muy interesante. Volvemos. En un momento regresamos a Plaza Cívica. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez. Zona Móvil, reparación de celulares, tablets, iPads y computadoras. También contamos con venta de cargadores, baterías, fundas y refacciones. Compra y venta de celulares usados. Liberamos todas las compañías. Encuéntranos en Avenida 1, calle 13, Plaza Palmas, local 202, o llámanos al teléfono 712-2258 o envíanos un WhatsApp 273-120-3236. No nos confunda, estamos junto a una estética. En Zona Móvil somos tu mejor opción. Búscanos en Facebook como Zona Móvil. Contáctanos zonamóvil@hotmail.es. El crecimiento espiritual es uno de los aspectos más desconocidos de la sociedad y que a su vez tiene una gran trascendencia para cualquier individuo. Escucha, Conociendo tu Camino, bajo la conducción del capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual, todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por las plataformas de Radio Corver, la red inteligente, la radio por internet. Ya estamos de vuelta con Juan José Contreras Lara en Plaza Cívica, solo aquí en Radio Corver. Bien, regresamos en este último segmento de esta emisión de jueves para compartir con nuestra audiencia una importante invitación, porque es inminente la celebración en Córdoba del primer Festival Mexicano de las Serpientes, que va a tener lugar en el Parque Ecológico Paso Coyol. Pero hoy me acompañan dos integrantes de este nutrido grupo de organizaciones
que están promoviendo este evento de naturaleza aquí en nuestra ciudad. Yo quisiera que se presenten. Buenas tardes, ¿tu nombre? Buenas tardes, bueno, mi nombre es Víctor Vázquez, soy biólogo, soy parte del equipo que está organizando este evento en pro de las serpientes. ¿Tu grupo cómo se llama? Nosotros formamos parte de Palanquat Adventure Expedition, que es, también somos colegas de Herpetario Palanquat, son los principales organizadores, pero también está participando la Universidad Veracruzana, tenemos el Parque Paso Coyol. Muy bien, y también nos acompaña. Así es, hola a todos, mi nombre es Alfonso Kelly, yo también soy parte del grupo de Palanquat Adventure Expeditions, también soy biólogo y pues queremos invitarlos a este gran evento. ¿En qué consiste este festival? Bueno, principalmente este evento nace o surge por un grupo que se llama Explora, en donde lanzaron la convocatoria para que se hiciera a nivel nacional. Sí. Al igual que nosotros aquí en Córdoba, se va a estar lanzando en todos los estados de México. Hasta la última actualización que nosotros teníamos, iban aproximadamente 140 instituciones que a la par de nosotros van a estar organizando este evento a nivel nacional. ¿En qué consiste en detalle? Es decir, ¿qué actividades va a haber? Claro, vamos a tener la exposición de reptiles, que es una pequeña muestra, aproximadamente 15 especies, para que ustedes puedan conocer algunas de las especies venenosas de la región, algunas serpientes que no son peligrosas, pero que son comunes encontrar en toda esta área. Entonces también es una parte para que empiecen a familiarizarse con este tipo de especies y que pueden estar en contacto con nosotros, ¿no? Que no son de peligro. También vamos a tener conferencias, tenemos participación de egresados de la Universidad Veracruzana, estudiantes, también egresados de la UNAM que van a estar participando con nosotros. El día sábado a mediodía vamos a tener la presentación de un show de payasos, que es un colega biólogo también, entonces va a estar enfocado un poquito a hacer el show en pro a la conservación. Es decir, es un evento familiar. Es un evento totalmente familiar. Sí. Y bueno, venta de algunos productos. ¿Qué horario va a tener este festival? Bueno, el horario es de 10 de la mañana a 4 de la tarde, ambos días. Ambos días, sábado y domingo, en el Parque Ecológico Paso Coyol. Seguramente pues será interesante conocer la explicación de las características de cada una de estas especies que van a estar expuestas, desde luego, ¿no? Claro, igual pues vamos a estar para ustedes, para que si tienen alguna duda, a veces nos han llegado que tienen fotografías de especies que han encontrado en los patios, se pueden acercarnos, nosotros les ayudamos con su identificación y pues a saber si son de... Porque habrá también exposición fotográfica. Sí, también tenemos un concurso de fotografía y exhibición de fotografía donde nuestros participantes van a reflejar lo que ellos sienten cuando fotografían estas especies con el título y también esas bellas tomas que logran en la naturaleza para que todo el mundo pueda conocerlas, ¿no? Que realmente son bellos ejemplares, son magníficos, ¿no? Entonces es que puedan... Háblenos un poco sobre las actividades de su agrupación. Creo que manejan turismo enfocado a estas actividades. ¿Cómo es? Así es. Bueno, actualmente este grupo nació en noviembre del año pasado, es nuevo y nos estamos enfocando a hacer campamentos fotográficos. Han venido gente de varias partes de México, nos llegan de Ciudad de México, nos llegan de Yucatán, nos llegan de Puebla, nos llegan de varias partes y nosotros llevamos este grupo, estamos trabajando en 2 zonas, en lo que es la Sierra de Atoyac y la Sierra de Tezonapa y pues los llevamos a que vean en vida libre, en su vida natural a estas serpientes, ranas, lagartijas, mamíferos también, para que ellos que se hacen llamar cazadores fotográficos puedan capturar a esos animales en su hábitat natural. Aquí en esta región hay riqueza de variedad de serpientes, es decir, ¿somos ricos en esta materia? Sí, de hecho, Veracruz se encuentra en tercer lugar a nivel nacional en cuanto a mayor diversidad de especies de reptiles, solamente atrás de Oaxaca y Chiapas. Y aquí la región de las altas montañas es la segunda más megadiversa de Veracruz, solamente atrás de los Tuxtlas. Por las características climatológicas, me imagino, o de orográficas, ¿no? Sí, la geografía permite que haya una diversificación aquí en la región. Tenemos partes muy bajas, 400 metros sobre el nivel del mar, hasta las partes más altas cerca del pico de Orizaba. Entonces,
esa variación hace que tengamos una gran cantidad de hábitats disponibles y para climas diversos, totalmente diversos, totalmente diversificada, y la diversidad en general pues siempre es las actividades de ustedes las van a difundir ahí estos 2 días, es decir, va a haber promoción para la gente que vaya. Claro, también, o sea, es parte de, también pueden contactar con nosotros si quieren ir a conocer alguna de las de los lugares con mayor belleza física o sitios con una gran diversidad, pues también se pueden acercar con nosotros y ya armamos. Bien. ¿Esto tiene algún costo, el acceso? Sí, se está solicitando una cuota de recuperación para el público en general de 30 pesitos, para los estudiantes 20 pesitos y para los niños 5 pesitos. Esto ya incluye lo que es la entrada al Parque Paso Coyol, que por lo general es una cooperación de 5 pesos. Entonces ya incluye esa entrada y pues el estar dentro del festival. Entonces sábado y domingo, 16 y 17 de julio, ya este sábado, ¿no? Sí, de hecho ya este sábado, primer Festival Mexicano de las Serpientes en el Parque Ecológico Paso Coyol. ¿Algo que quieran agregar? Pues que invitamos a todos. Que vayan todos, ¿no? Que vayan todos. De hecho, queremos que lleven a toda la familia, el papá, la mamá, principalmente a los niños, que ellos son las nuevas generaciones que nos van a estar apoyando en un futuro a conservar a nuestras especies. Pues mucho éxito, jóvenes. Muchas gracias. Y gracias por venir. Gracias por invitarnos. Muchas gracias, Eli. Gracias por la invitación, de verdad, mucho éxito, jóvenes. Gracias. Y de esta manera llegamos al final de esta emisión. Los esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Soy Juan José Contreras, les deseo una feliz tarde de jueves. Pásela bien. Nos escuchamos el próximo programa. Recuerda que Plaza Cívica lo puedes sintonizar en las plataformas de Radio Corver todos los martes y jueves a partir de las 7 de la noche. Solo aquí, en la radio inteligente, la radio por internet, Radio Corver.